hay un candidato que es el que... Un candidato fuerte. Sí, pues, pero imagínense pues si no habría ninguna competencia, si es que decimos, bueno, como es más fuerte ya no entra en la competencia. Ahí estamos, sí. Con el ánimo arriba se encuentra Enrique Mendoza, uno de los últimos candidatos a ser el próximo defensor del pueblo. Nada lo amilana, ni saber que existe un favorito, el postulante Walter Gutiérrez. Bueno, yo tengo una vocación de servicios, evidentemente. Tengo más de 30 años dando un servicio al país. Samuel Abad es otro de los candidatos. Junto a Mendoza participaron de una audiencia para dar a conocer sus propuestas. La Constitución establece que se elige por mayoría de 2/3. Ninguna bancada tiene los 87 votos, tendrán que llegar a un consenso. El tercer postulante, Walter Gutiérrez, es el favorito a ser el próximo defensor del pueblo. No acudió a la cita, argumentando que estaba fuera de Lima. Su supuesta cercanía con el partido aprista generó debate. O sea, 5 años han estado presionando al Congreso para que elija al defensor del pueblo y ahora que lo vamos a elegir, no, es un defensor a la medida, que no sé qué cosa quieren. O sea, mejor desígnenlo ustedes, pues, blancos caviares, ellos son los que deciden, como desígnenlo ustedes, pues. Sería importante deslinear algún tipo de relación con algún partido, porque no solo se trata del partido aprista, sino de todos los partidos, porque la Defensoría del Pueblo necesita ese tipo de autonomía y no deberse a ningún partido. La elección del defensor del pueblo está programada para el martes a las 10 de la mañana. La presidenta del Congreso dijo que no habían permisos ni licencias para los parlamentarios. Jimmy Chinchay, Canal N. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y como todos los días le vamos a plantear nuestra consulta, nuestra encuesta en el Twitter. Ahí tiene usted la pregunta, ¿quién cree que debe ser elegido defensor del pueblo? Y hemos puesto algunas alternativas, porque hemos descubierto además que se pueden poner varias alternativas. Sí, eso está bueno, a ver si puedo entrar acá. Estamos emocionados. No me da tiempo el director, me presiona. No puede ser. Acá está. ¿Quién cree que... Oye, las opciones... demora en cargar. Ok, bueno, hay 3 opciones, son las 3 opciones de la elección del defensor del pueblo. Ya lo saben, Gutiérrez, Mendoza, Abad, ustedes decidan y al final hacemos una pequeña encuestita, así tipo congreso, para ver quién sale aquí, al menos entre los televidentes de Canal N. No veo las opciones, mi estimado José Díaz. Yo creo que no hemos sabido emplear las 3 alternativas bien, pero no la veo, no demasiada emoción. Ahí está. Acá está. Hombre, poca fe, ahí está, mira. Tiene que seleccionar. Mira, qué paja, hay 9 votos. Ahora sí. A ver, miren. Creo que no hay señal ahora porque veo a Agustín operando acá el aparato. Es martes, no hay señal, es martes. No pasa nada, no sé cómo lo va a ir en la noche contra Ecuador. Bueno, que todo salga mal a lo largo del día y la noche ya puede triunfar. Está bien. Agotemos todas las malas. Es una buena política. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Vamos a estar compartiendo los resultados. Lo logramos. No, ese de arriba. Ese de arriba, ese no soy yo. Ahí está. Vean ustedes cómo funciona esto. ¿Quién cree que debe ser elegido defensor del pueblo? Usted puede elegir una de las... Mira cómo va cambiando, 10 votos ya tenemos y va ganando Walter Gutiérrez. Enrique Mendoza con 10 y Samuel Abad con 40. Sí, bueno, por lo general las encuestas se quedan a lo largo de nuestra jornada informativa. Igual nosotros compartimos los resultados hasta las 9. Claro. Lo que yo iba a señalar era que, claro, vamos a poder además comparar los resultados de esta encuesta con finalmente el resultado que nos den desde el Congreso de la República. Regresamos en vivo aquí al hemiciclo y bueno, tenemos ahí en imagen a la bancada de Frente Amplio. Una de las ausencias notoria hasta este momento es la de congresista Marco Arana. Él no ha llegado hasta el momento. Han escuchado a Marisa Glave el pedido, la invocación que hace precisamente a Marco Arana y allí está su escaño vacío. Al costado precisamente Marisa Glave siguen constantes coordinaciones. Tenemos unas imágenes de hace instantes cuando ella convocó a su bancada para hablar de algunos de los temas. Ella, no sabemos, no podemos decir si está hablando de lo que ha afectado, pero sin duda es uno de los puntos que se estaría tratando en esos momentos. Son imágenes de hace instantes. Entonces, Marisa Glave ha estado conversando con los integrantes de su bancada, ha descartado algún quiebre de la misma en ese momento y continúa en constante movimiento. Entonces, repetimos, a Marisa Glave, quien ayer fue retirada por su agrupación Tierra y Libertad del Comité Permanente del Frente Amplio, y han escuchado, repetimos, en sus declaraciones la invocación que hace precisamente al ausente, a Marco Arana, congresista ausente en estos momentos. Se procede entonces, en tanto, al anuncio de la presidenta del Congreso de ir a la votación del primer candidato, Walter Gutiérrez. Van a
iniciar entonces lo que es ya la votación del candidato, primer candidato, como te explicaba al inicio de la transmisión. Walter Gutiérrez es el primero. Mientras sigues, bueno, ahí se puede ver algunos gestos de Marisa Clave en esos momentos. Bueno, me informan que tenemos que cerrar la transmisión. No, Jimmy, Albina, continúa. Vamos, dale, estamos ya en votación. Continúa. Así es. Oh, correcto. Bien, vamos a seguir entonces en esa transmisión. Son 3 candidatos. El primero de ellos es Walter Gutiérrez. Walter Gutiérrez es el primero de ellos y el que se ha decidido por Junta de Portavoces y Mesa Directiva que sea el primer candidato de obtener los La pantalla, Jimmy. Vamos a 87 votos. Sí. Finalmente. El tablero. Así es. Lo que pasa en estos momentos es que se está registrando la asistencia. La asistencia de los congresistas. Primero eran 120 en total del Pleno, ahora se va a saber cuántos en esta primera votación. Luego de registrar asistencia, ya se va a la votación y finalmente saber cuántos parlamentarios apoyan la candidatura de Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. No es la primera vez que Walter Gutiérrez postula para ser defensor del pueblo, Albina. Bueno, y mientras esto viene ocurriendo en el Congreso, nada más hacer un repaso por la historia de la Defensoría del Pueblo. Hace 5 años no tenemos defensor. Esta institución creada en enero de 1993 y que ha tenido únicamente a 2 personas elegidas por el Congreso de la República. La primera al señor Jorge Santiesteban, quien ya no nos acompaña, y Beatriz Merino, que fue la primera mujer elegida en este cargo, la primera mujer también que fue primera ministra en toda América Latina. Ella está con nosotros en nuestros estudios. ¿Quién mejor que ella para hablar de esta institución, de qué es lo que se viene en adelante, qué es lo que significa esta elección? ¿Cómo está? Le vamos dando los buenos días mientras estamos con usted apreciando esta votación en el Congreso de la República. Muchas gracias, Albina. Bueno, como comprenderá, muy emocionada porque realmente es un momento muy especial. Esta semana cumple 20 años la Defensoría del Pueblo. Y yo realmente saludo que el Congreso de la República, con esta celeridad y con esta seriedad, haya cometido la elección del Defensor del Pueblo, luego de tantos años de no haberlo hecho o de elecciones frustradas. Ahora, pero estas postergaciones, ¿se podría entender, doctora, el no haber tenido Defensor del Pueblo con el hecho de que siempre esa institución ha resultado incómoda para el poder? Por definición, Albina, por definición, el ombudsman, o sea, el defensor o defensora del pueblo, es una institución y es una persona incómoda al poder. ¿Por qué? Porque cuando se crea esta institución, se crea precisamente para ponerle los límites al poder, ¿verdad? Y entonces se crea para que supervise la actuación de la administración estatal. Se crea para decirle a otras entidades del Estado cuando están actuando mal, cuando están haciendo lo incorrecto, cuando no están haciendo lo que deberían hacer. Y se pone del lado del ciudadano más pobre, más vulnerable, más débil, claro, por así llamarlo, ¿no? Porque, vamos, es paradójico, ¿no? Pero justamente los que están en el poder no necesitan de tanto de esa institución como los más los que están en el ¿no? poder tienen el poder, ¿verdad? Y las personas que han tenido acceso a oportunidades, a educación, a dinero, a empleo, tampoco necesitan a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está diseñada en el mundo entero. Parece que ya tenemos defensor. ¿Me permite, doctora? Vamos, Jimmy Chinchay. 93 votos a favor, muestra el tablero. Vamos a escuchar a la presidenta del Congreso. Han votado a favor 93 congresistas, en contra 27, abstenciones 6. Ha sido elegido el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez Camacho, porque ha alcanzado el número de votos requeridos. En consecuencia, se expedirá la correspondiente resolución legislativa del Congreso y oportunamente se convocará a la representación nacional, 94 votos con el voto de la presidencia, a la representación nacional, al acto de juramentación que será el día de mañana a las 5 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, para el cual todos quedan invitados.
94 votos a favor entonces, 27 en contra y 6 abstenciones. Ya hay defensor del pueblo y es Walter Gutiérrez. Albina. Bueno, ya estaba cantado, no era el favorito, tenía los votos, se contaban 92 en realidad, pero han sido 93 con la votación de la presidenta del Congreso de la República. Y estamos aquí con la doctora Beatriz Merino, quien ha sido defensora del pueblo. Y en ese sentido yo le iba a preguntar, doctora, si es que la Defensoría del Pueblo, siendo un ente autónomo que supervisa el uso del poder estatal, el hecho de que, por ejemplo, determinada bancada, como ha ocurrido con Walter Gutiérrez, ¿le garantiza cierta independencia, en este caso, al nuevo defensor? Albina, quisiera que mis primeras palabras sean para felicitar al doctor Walter Gutiérrez por la elección que acaba de ocurrir hace pocos minutos y felicitarlo sinceramente como defensor del pueblo de nuestro país. Yo estoy segura que en algún lugar mi amigo Jorge Santisteban también está sonriendo, el creador, el fundador, el primer defensor del pueblo, y a mí francamente me ha emocionado estar en este momento aquí con ustedes viendo la votación. Lo felicito y pasando a responder la pregunta, creo que la autonomía está garantizada en el caso del defensor del pueblo en la medida que no ha sido una sola bancada la que ha elegido al doctor Walter Gutiérrez. En este caso es evidente que son como 5, ¿verdad? O sea, es la bancada Gana Fuerza Popular, la bancada Acción Popular, que es quien lo propone, dicho sea de paso, la bancada del Partido Aprista, entiendo, la bancada de Peruanos por el Cambio, ¿no es cierto? Y me imagino que hay votos también de otra bancada, porque de lo contrario no hubiera llegado a 94 votos. De tal manera que son 4 o 5 bancadas las que han respaldado la votación. Pero mayoritariamente es Fuerza Popular. Bueno, sí, pero fíjese, Albina, fue lo mismo con la elección del doctor Santisteban. En ese momento, la bancada del fujimorismo tenía más de 60 votos y fue ampliamente la bancada que eligió al doctor Santisteban. ¿Y cuál es la autonomía? La autonomía es que el defensor no le debe su elección a nadie. Una vez que cruce el umbral de la Defensoría del Pueblo, se convierte en una autoridad constitucional autónoma, se convierte en la autoridad ética y moral de la nación. Y usted también puede dar fe de ello, ¿verdad? Porque usted fue elegida durante el gobierno Yo fui de Alan elegida García. al final del gobierno del presidente Alejandro Toledo, y la mayor parte de mi mandato todo fue durante el mandato del presidente Alan García, y sinceramente no era una figura muy grata ni cómoda para el entonces mandatario y su gobierno. ¿Cómo se manifestaba ello? Bueno, por ejemplo, que durante los primeros 4 años prácticamente nunca tuve una sola conversación con el presidente, siendo una autoridad constitucional autónoma que pudo haberme convocado para saber mi opinión sobre algunos de los gravísimos temas sociales, por ejemplo, que habían en el país. Entonces, lo que quiero decir es así. Igualmente, el doctor Santisteban se convirtió seguramente en la figura más incómoda del gobierno de Alberto Fujimori de entonces. Entonces, lo que quiero decir, como yo creo que también Eduardo Vega seguramente fue una de las figuras más incómodas del gobierno del presidente Ollanta Humala. Por definición, la autoridad del defensor del pueblo es una autoridad legítima porque está sustentada en muchas bancadas por un consenso político muy amplio, y por definición es autónoma porque no le debe la elección a nadie. Y en ese sentido, para redondear la idea con relación a Fuerza Popular, quiere decir que en lo que usted señala, Walter Gutiérrez no le debe esta elección a Fuerza Popular. Ni a Fuerza Popular ni a nadie, Albina. ¿Cómo queda Frente Amplio, habiendo elegido o habiendo apostado por otra candidatura? Bueno, mire, a ver, yo le diré, cuando a mí me preguntaron, hubo un congresista muy distinguido, cuyo nombre no voy a mencionar, que votó en contra de mi elección. Y cuando a mí me preguntaron en la primera entrevista qué le diría, les dije, espero que después de 5 años de gestión haya cambiado de opinión, ¿no? Entonces creo que eso es lo único que toca ahora, ¿no? De que los políticos que no apoyaron al doctor Gutiérrez en la elección que acabamos de ver, cambien de opinión con una buena gestión que seguramente la Defensoría del Pueblo hará, y esperamos todos. Porque
Elvina, hay que tener una cosa muy presente. En los tiempos modernos, o sea, todo va cambiando, ¿no es cierto? Ayer, por ejemplo, ha habido una audiencia, es cierto que no fueron los 3, sino 2 de los candidatos. Claro. Ha habido... de alguna forma se criticó a Walter Gutiérrez porque dijeron que no se presentó para exponer sus planes y todo lo demás. Bueno, por ejemplo, yo escuché en este mismo canal a la presidenta del Congreso, a la que felicito, dicho sea de paso, a Luz Salgado, por haber conducido con tanta rapidez, celeridad y seriedad esta elección. Yo le escuché decir que la bancada de Fuerza Popular había recibido a los 3 candidatos, los había escuchado, les había hecho preguntas y los 3 se habían ido entre aplausos. Eso me parece un gesto democrático, me parece un gesto respetuoso y ojalá sea un indicio de cómo se van a conducir las cosas en estos 5 años. Evidentemente la política es la política y habrá oposición y habrá discrepancia, pero lo que creo es que yo quisiera recordarle a todo el país que esta gran institución se dedica a la protección de los más vulnerables, de los más pobres, de los quechohablantes, de las comunidades altoandinas, de los discapacitados, de las personas con enfermedades mentales, de los presos en los penales, de la niñez, de los más vulnerables. De tal manera que no somos nosotros, Albina, quienes necesitamos a la Defensoría del Pueblo. Pero es también... esa población tan sentida, tan doliente, en un país donde todavía las injusticias y el abandono es muy grande. Ahora, ¿no es pero cierto? habiendo estado esta institución en los últimos años en un clima de inestabilidad, precisamente por no contar con un defensor del pueblo, por ejemplo, Rolando Luque, hoy en El Comercio, el adjunto para la prevención de conflictos sociales, se pregunta de qué manera se puede organizar las instituciones, dice él, pero yo me quiero enfocar en la Defensoría del Pueblo, a fin de que los gobernantes u otras personas no puedan generarle daño. No. ¿Cómo empoderar, ahora que ya hay defensor del pueblo, a esta institución? La garantía absoluta es la que ustedes desempeñan en este canal, la libertad de expresión. En estos tiempos de tecnologías modernas, de redes sociales, ahora mismo hemos visto estas violencias lamentables entre mujeres que han sido captadas por celulares, ¿no es cierto? Seguramente en estos tiempos de modernidad, digamos, hay un escrutinio permanente y público de lo que son todas las instituciones del Estado y ciertamente la Defensoría del Pueblo no escapa a eso. Mire, el doctor Rolando Luque, cuando yo llegué se hacía un informe sobre conflictos sociales, pero un informe, digamos, muy austero, ¿no? Es en la gestión que yo tuve, que se crea la adjuntía de conflictos sociales que hoy día tiene el doctor Luque, se hace un concurso como se hizo, y me imagino que ahora también lo hará el doctor Gutiérrez, un concurso público, abierto, donde se convoca personalidades para que ellos sean los jurados. Y le proponga una terna luego al defensor para elegir, y el doctor Rolando Luque ganó el concurso público que hubo, pero para adjuntos sobre conflictos. Lo que quiero decir es que el escrutinio, o sea, ya en la democracia de hoy día, Albina, no se impone la fuerza de los números. Y si alguien cree que con la fuerza de los números va a imponer lo que piensa, se equivoca. Eso lo demostró el otro día la marcha donde decenas de miles de personas salimos a decirle al Perú: aquí no vamos a aceptar que se golpee, se trate o se asesine de esa manera a las mujeres. Y ese Perú de hoy, empoderado por la democracia, por tantos gobiernos ya democráticos, empoderado por la actuación de los periodistas y la libertad de expresión, no va a permitir de ninguna manera que la Defensoría del Pueblo no sea autónoma y sirva a los más pobres como lo viene haciendo 20 años. Yo saludo también a Eduardo Vega, le agradezco, trabajé con él 5 años, sé que es un gran funcionario. Saludo a todos esos jóvenes que estoy segura estarán hoy día en la televisión, en la Defensoría mirando. Les agradezco profundamente todo ese desempeño que vienen haciendo por los más pobres en el Perú, y les auguro muy buenos años por delante. Bueno, siempre es muy rico conversar con usted, además de que por estos días, por estos meses, no está del todo abocada al ámbito político, porque sabemos que se ha dedicado de lleno a la actividad académica. Exactamente. En la universidad. Presido la Universidad César Vallejo desde inicio de este año y estoy dedicada, como suelo hacer, en silencio, a mi trabajo con los alumnos, con los docentes, y a conocer la universidad, que es una universidad que cumple este año 25 años. Y si me permite, en ese sentido, siempre tuve la curiosidad, y yo aprovecho de que la tengo aquí sentada conmigo, para preguntarle,
Cuando los vientos fueron muy turbulentos con relación a estos cuestionamientos que se le hizo a César Acuña, ¿cómo hizo usted desde entonces hasta ahora para mantener una línea de trabajo donde no se viera afectada precisamente por todo ese escándalo? Como hago todo en mi vida, Albina. Me mantuve, en primer lugar, tomé mis decisiones en silencio, conmigo misma, con mis principios, con mis razones, con algunas personas muy cercanas de mi familia con las que comparto estas decisiones, pero principalmente enfocada en lo que para mí era lo más importante, lo trascendente, lo único por lo que yo tengo que dedicarme cada día que me levanto a las 5 de la mañana a trabajar. Esos 100.000 alumnos que van todos los días a estudiar y esos 6.000 docentes que van todos los días a enseñar. Eso es lo que es una universidad y para ellos trabajo hoy día. Le agradezco muchísimo, doctora Beatriz Merino, ha estado con nosotros, ex primera ministra, ex defensora del pueblo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vámonos en vivo, hay una conferencia de prensa ya luego de la elección del defensor del pueblo, el congresista Johnny Lescano, acompañado de algunos otros representantes de las distintas bancadas. Jimmy Chinchay, adelante. De todas las empresas, no es una tarea. Así es, Albina, conferencia de prensa de los voceros de las bancadas que han apoyado finalmente al candidato Walter Gutiérrez. Johnny Lescano de Acción Popular, lo acompaña Carlos Brus de Peruanos por el Cambio, Luis Galarreta de Fuerza Popular y Javier Velázquez Esquén de la bancada aprista. Vamos a escuchar, Johnny Lescano toma la palabra después de esa elección de Walter Gutiérrez como defensor del pueblo. Pero lo importante es que el Congreso se ha puesto de acuerdo en las diferencias que tenemos los congresistas que estamos aquí presentes. En una serie de aspectos hemos coincidido que el Parlamento Nacional debe elegir al defensor del pueblo y hoy día hemos cumplido con ese mandato legal, con ese mandato constitucional y con ese reclamo que nos ha dado la ciudadanía. Acción Popular asumió la candidatura del doctor Walter Gutiérrez a propuesta de uno de nuestros congresistas y todas las fuerzas políticas en mayoría lo han respaldado. De tal manera que es su tarea cumplida de parte del Parlamento Nacional de haber designado el día de hoy al nuevo defensor del pueblo que tendrá que defender el derecho de los ciudadanos en toda materia y seguramente que lo hará con la diligencia, con la responsabilidad del caso y con la exigencia que le dará la ciudadanía. Gracias. Teníamos al vocero de Acción Popular, ahora Luis Galarreta de Fuerza Popular toma la palabra tras la elección de Gutiérrez como defensor del pueblo. Acompañado con voceros de las tres bancadas, quiero resaltar fundamentalmente algunos aspectos. El primero, es que sigue siendo un Congreso de consensos. El Congreso, el Parlamento de hoy, busca consensos de la mayoría de las fuerzas parlamentarias. Respetamos aquellas que no, obviamente, tomaron la misma posición. El Parlamento hoy día ha decidido, después de muchos años, una labor pendiente de elegir a un funcionario como el defensor del pueblo, que es fundamental para la defensa de los derechos individuales de nuestros ciudadanos y sobre todo de quienes menos tienen. Lo segundo que hay que resaltar es que no solamente llegamos a consensos, sino que este ha sido un proceso transparente, ha sido un proceso pegado a la normatividad, pegado a la ley, como establece la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Ha sido un proceso que ha sido convocado con los plazos correspondientes, que ha tenido la posibilidad que sus tres candidatos, a los cuales saludamos, hayan podido participar con los diferentes grupos políticos para que puedan ser escuchados. La Constitución establece que son los congresistas que representan al pueblo peruano quienes deciden para elecciones de este tipo, por lo cual cada bancada ha tenido su oportunidad de escuchar a los diferentes candidatos. No puedo dejar tampoco pasar por alto saludar la figura del señor Eduardo Vega, hasta este momento defensor encargado, que ha venido cumpliendo una gran labor y que muchos de los que estamos aquí apoyamos en el Congreso pasado y que lamentablemente por otros motivos que ustedes ya conocen no se logró el voto suficiente. Por lo tanto, hoy día las bancadas parlamentarias y el Congreso de la República, este nuevo Congreso, muestra que sí puede llegar a consenso para temas que son fundamentales. Y saludo a los voceros que están aquí presentes, porque sus bancadas han tomado posiciones en búsqueda de consenso. Como Fuerza Popular, nos sentimos contentos, satisfechos de que los 73 votos
no han ido a imponer una candidatura, han ido a imponer a respaldar, por ejemplo, la candidatura de Acción Popular, como la han respaldado otros, porque lo que se busca por el lado de Fuerza Popular en este Parlamento es buscar la mayor amplitud y los mayores consensos posibles. Así que creo que es un buen momento para la democracia, es un buen momento para el Congreso y es un buen momento para que las bancadas sigan buscando los consensos en aquellos temas que nos unen más en aquellos temas que nos dividen. Después de 5 años y medio, el Congreso de la República ha cumplido con el país, eligiendo a un funcionario tan importante como el Defensor del Pueblo. Exigía esta elección una votación muy alta, pero el consenso en que se ha logrado entre distintas bancadas que tienen distintas posiciones políticas ha hecho que el Congreso hoy cumpla con elegir finalmente a este alto funcionario del Estado. Quiero saludar a los 3 candidatos que han postulado a este cargo, las 3 personas de primer nivel, donde la elección fue muy difícil escoger entre ellos, pero al final hay que construir consensos, el Congreso se trata de eso. También un saludo y un homenaje al señor Eduardo Vega, que ha sido defensor del pueblo interino por tantos años. Y finalmente, esto es una demostración que un Congreso que tiene distintas posiciones políticas se puede poner de acuerdo para sacar el país adelante. En efecto, son momentos nuevos que hay en el país. Hay muchas razones para ser optimistas, con un nuevo gobierno y con un Congreso que sí se puede poner de acuerdo, y eso nos debe renovar a todos el optimismo de que podemos sacar este país adelante y que estos 5 años que nos vienen van a ser 5 años en que el Perú va a avanzar de verdad. Muchas gracias. Bueno, después de 11 años, el Congreso cumple con una responsabilidad que la Constitución le ha dado. Y yo quiero relevar el más amplio consenso que hemos tenido y que ojalá que esto sea una práctica permanente en el Congreso para cumplir con las responsabilidades constitucionales que han puesto sobre nuestros hombros todos los peruanos. Primero diré que los 3 profesionales tienen un reconocimiento no solamente académico, sino moral, pero había que escoger entre los 3 y la Constitución manda que sea el Parlamento el que tome esta decisión. Y a pesar de que han habido algunas opiniones divergentes, este Parlamento sí es capaz de tomar las responsabilidades que se nos ha encargado con un sentido de compromiso. El día de hoy hemos elegido al Defensor del Pueblo. El país tiene un Defensor del Pueblo titular. A partir de hoy el Defensor del Pueblo tiene, como dice la doctrina constitucional, absoluta autonomía. No depende del control político del Parlamento. Y nosotros también seremos vigilantes que la actuación del Contralor esté dentro del marco de su ley orgánica y de la Constitución. Yo saludo que hoy nos hemos puesto de acuerdo 4 bancadas del candidato propuesto por Acción Popular, nuestro adversario político. Pero en estos temas, los temas partidarios, los temas de bancadas, quedan relegados para poner un valor supremo que es el compromiso para con el país. Yo espero que las bancadas sigamos trabajando, tanto Frente Amplio, tanto Alianza para el Progreso, para poder buscar consensos para cubrir esa plaza que todavía queda en el Tribunal Constitucional y que también podamos cumplir con las responsabilidades que el país nos ha confiado. No quiero terminar sin antes saludar a los 3, al doctor Mendoza, al doctor Abad y también al procurador adjunto provisional que el día de hoy deja las funciones al nuevo Defensor del Pueblo. Yo creo que esta es una reivindicación que hemos tenido durante varios años este Parlamento, de repente fraccionado, pero que el día de hoy nos ponemos de acuerdo para cumplir con esta responsabilidad. Gracias. Conferencia de prensa. Congresista Bruce, antes de retirarse, por favor, ahí en el micro, ¿qué es lo que pasó con la bancada? ¿No votó, digamos, de alguna manera disciplinada como todos, ¿no? 5 votos en abstención? La bancada de Peruanos por el Cambio votó mayoritariamente a favor del señor Walter Gutiérrez. Han habido un grupo de congresistas que tenían una posición singular y que se abstuvieron, pero la mayoría de la bancada votó a favor de Walter Gutiérrez. No es un acto
de rebeldía a la decisión o recomendación del presidente, porque les había pedido que voten, que apoyen al mayor. Ellos tuvieron un voto singular y estoy seguro que sabrán sustentar las razones por las cuales votaron de esa manera. Gracias. Bien, culmina así, Albina, entonces la conferencia de prensa de los voceros de las 4 bancadas que apoyaron en este caso a Walter Gutiérrez como defensor del pueblo. Datos, 6 votos en abstención. ¿Quiénes fueron? Los congresistas, 5 congresistas de Peruanos por el Cambio adelante, mientras vamos, los congresistas de Frente Amplio van a ofrecer una conferencia de prensa, votaron en abstención Vieira, de Belaunde, Lombardi, Gino Costa y Vicente Ceballos. Esos fueron los 5 votos en abstención de la bancada de Peruanos por el Cambio y un voto de Justiniano Apaza de Frente Amplio. Precisamente van a ofrecer conferencia de prensa en este momento, liderados por Marisa Glave, conferencia de prensa entonces de la bancada, en este caso, que tenía su candidato Enrique Mendoza y finalmente hicieron votar en contra de Walter Gutiérrez. Vamos a escuchar a Marisa Glave. Muy buenos días, señores y señoras de la prensa. La bancada del Frente Amplio quisiera hacer una declaración pública sobre la elección que se ha hecho el día de hoy. En primer lugar, quisiéramos mandar un saludo y un reconocimiento al doctor Vega por el trabajo que se ha realizado en la Defensoría del Pueblo hasta ahora. Como ustedes recordarán, el doctor Vega ha estado por más de 5 años y ha tenido la suficiente autonomía y capacidad para, desde la Defensoría del Pueblo, enfrentar agendas difíciles de defensa de derechos. Ese tema es precisamente el que preocupa al Frente Amplio. Nosotros no hemos votado por la candidatura del doctor Gutiérrez por la preocupación que tenemos, que creemos es justificada, de la autonomía que pueda tener frente a las organizaciones políticas. Esa es nuestra principal preocupación, sobre todo también por el rol que cumplió en la comisión que se armó y que pretendió limpiar al gobierno aprista en los sucesos de Bagua, sucesos que, recordemos, tuvieron una participación activa precisamente de la Defensoría del Pueblo. El Frente Amplio desde el primer momento planteó que el proceso de elección del Defensor del Pueblo debía ser un proceso transparente, democrático y participativo. Planteamos que debía hacerse por concurso público y que la sociedad civil pudiese participar con preguntas y con información. Este proceso ha sido fugaz y rápido y no ha contado con suficiente información y transparencia. El Frente Amplio solicitó por escrito a la Presidencia del Congreso que se realizara una audiencia pública y estuvimos en contra que el día de hoy no pudiera ni siquiera haber debate. Creemos que de esa manera no se fortalece la democracia ni logramos mantener la fuerza y la autonomía de una entidad tan importante como la Defensoría del Pueblo. Fue por eso que organizamos junto con la bancada de Alianza para el Progreso y de Acción Popular una audiencia pública el día de ayer a la que participaron el doctor Samuel Abad y el doctor Enrique Mendoza, a quienes agradecemos profundamente. El Frente Amplio va a solicitar a la Presidencia del Congreso que convoque al nuevo Defensor del Pueblo para conocer el trabajo que se pretende desarrollar en la Defensoría. Asimismo, queremos decirle a la ciudadanía en general que el Frente Amplio se mantendrá vigilante, como hasta ahora, para poder defender y además señalar cuando hayan atentados o violaciones a los derechos fundamentales de los peruanos y de las peruanas. Muchísimas gracias.